Hoy en Roma Life, estados fallidos. Hola, soy Colombia y desde hace un tiempo algunos índices me llaman estado fallido. Pero, ¿qué significa eso y cómo me miden? En la política internacional de hoy, si soy un estado débil, soy considerado una de las mayores amenazas. Dicen que causó terrorismo, migración, violencia y hasta problemas económicos. Por eso, distintas agencias internacionales como la CIA, el Banco Mundial y USAID desarrollaron índices de fragilidad estatal. La idea era identificar, medir y clasificar qué países somos más débiles. Estos índices influyen en la política internacional y en la imagen de los países. Ellos me ponen puntajes, democracia, monopolio de la violencia, economía y luego me comparan con otros países. El problema es que estos índices están llenos de fallas y ambigüedades. Primero, el concepto es problemático. No existe una definición única ni clara. En la literatura y en los índices internacionales se mezclan términos como frágil, fallido, colapsado, estresado. Esto crea más confusión que claridad. Como dice mi amigo Francisco Gutiérrez Sanín, se construyen verdaderos diccionarios mal formados, donde una palabra vaga se apoya en otra igualmente vaga. Segundo, problemas de clasificación. Uno de los ejemplos más citados es la tipología de Barry Bussen. Él señaló que los estados débiles tienen altos niveles de violencia, un rol fuerte de la policía, conflictos ideológicos, falta de identidad nacional y un control estatal de los medios. Pero esta lista resulta caótica. Ponen en el mismo saco a Afganistán, Israel, China o Polonia. Es decir, la categoría de estado fallido se vuelve tan amplia que pierde precisión. Al mismo tiempo, algunos países, como yo, tienen debilidades pero no están al borde del colapso. Entonces, ¿qué soy? Tercero, a veces los índices favorecen a quienes hacen caso a las recetas de los organismos. Por ejemplo, el Banco Mundial creó un índice donde un país era considerado fallido si sus políticas no coincidían con las recomendaciones del propio banco. Aquí vemos la política detrás de la medición. Ser fallido puede depender más de quien mide que de lo que realmente ocurre en el país. Cuarto, confunden mis síntomas con mis causas. Por ejemplo, si tengo una guerra, dicen que soy un estado fallido, aunque, según teóricos como Tilly y Giddens, el estado moderno nació de la guerra. Algo similar pasa con la democracia. Países autoritarios como China o Singapur funcionan con capacidad estatal, mientras democracias como Colombia o Filipinas tienen graves problemas de violencia y desigualdad. En conclusión, ni la guerra ni la democracia son automáticamente síntomas de fortaleza o fragilidad. Quinto, hay además un problema de ambigüedad intrínseca. Conceptos como buen gobierno o malas políticas son imposibles de codificar de manera estable, y los índices fuerzan a comparar países muy diferentes en una sola escala. Filipinas versus Singapur, Colombia versus Venezuela. Luego, los índices funcionan bien para extremos como Noruega o Congo, pero no para los casos intermedios como yo. Yo soy un caso ilustrativo. Se ha fortalecido mi burocracia y mi presencia territorial, pero al mismo tiempo he sufrido debilitamiento severo, captura de territorio por grupos ilegales, desigualdad extrema y un mercado ilegal global del narcotráfico. Aunque no soy un estado colapsado, siempre aparezco en los índices como uno de los países latinoamericanos más cerca a la categoría de fallido, sobre todo por no controlar plenamente el monopolio de la violencia. En fin, los índices de estados fallidos tienen problemas: dispersión conceptual, confusión entre causas y consecuencias, intereses políticos y definiciones ambiguas. Pero tampoco pueden desecharse. Son la única fuente de información comparativa global y permiten visibilizar tendencias. La gran pregunta entonces es, ¿realmente fallan los estados o fallan los conceptos con los que los intentamos medir? Para entender un poco mejor mi historia, tenemos que adoptar una perspectiva mucho más histórica. Muchos dicen que soy un estado fallido, pero quiero contarles otra versión de mi historia. En su texto Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado, Fernán González me envía de frente y afirma: no estoy colapsado, estoy en proceso de construcción. Su propuesta se conecta con lo que Norbert Elias decía: la construcción de los estados nunca es inmediata ni perfecta, sino procesos largos, conflictivos e inacabados. Yo, Colombia, soy precisamente eso, un
Estado en construcción, atravesado por tensiones, luchas y contradicciones simultáneas. Se señalan 3 lentes para entender mi democracia. El primero, el modelo ideal occidental. Si me comparan con ese ideal, claro que parece un Estado fallido. La segunda, la nostalgia del pasado, pues muchos creen que antes todo era mejor, que ahora solo vive en decadencia. Y por último, la construcción conflictiva. Aquí se me entiende como un Estado que se hace poco a poco, en medio de tensiones y conflictos. Si me miran con los 2 primeros lentes, seré visto como un fracaso, pero si me miran con el tercero, se darán cuenta de que soy un Estado en construcción. Es por tal motivo que es necesario conocer mi historia para comprender mis procesos de democratización. He sido un país con estabilidad democrática y macroeconómica por décadas. He mantenido elecciones, gobiernos unidos y cierta continuidad institucional, pero al mismo tiempo he cargado con una violencia persistente. Daniel Pecot llamó a esta la paradoja de orden y violencia. Instituciones sólidas conviven con la inhomogeneidad de los ciudadanos, la inherente diferencia natural y redes privadas de dominio social que arrojan como producto de la violencia gestada en un Estado incapaz de unificarse. Algunos me describen como un caso de colapso parcial, un Estado que desaparece en las periferias. Otros me dicen que lo mío es la precariedad estatal. No logré consolidarme como árbitro nacional. Pero Fernán González insiste, lo que existe es una presencia diferenciada. Yo sí estoy, pero de manera desigual, fuerte en algunas zonas, débil en compartida en otras. No soy vacío, soy un mapa de presencias múltiples. En otros países de América Latina el populismo integró las masas, Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Cárdenas en México. Para mí eso nunca sucedió. Mis intentos populistas como el gaitanismo o la Napo de Rojas Pinillas nunca llegaron a poder. Daniel Pecot afirma que esa ausencia de populismo explica parte de mi violencia crónica. Hubo estabilidad institucional, pero bloquearon reformas modernizantes. En lugar de populismo, lo que predominó en mí fue el clientelismo, favores a cambio de votos, inclusión subordinada y vertical. Como dice Fernán González, el clientelismo integró las clases medias y bajas, alterando lo menos posible el viejo orden holárquico. Con el paso del tiempo, mis partidos se cerraron sobre sí mismos. El bipartidismo, que antes me articulaba, empezó a perder legitimidad. Se convirtió en maquinaria clientelista, más preocupada por repartir favores que por representar a los ciudadanos. Fernán González lo dice con claridad: el clientelismo, que en un principio permitió cierta inclusión, terminó produciendo un sistema cerrado e incapaz de responder a los cambios sociales y regionales. De allí surgió mi crisis de representación. Cada vez más colombianos dejaron de sentirse reflejados en partidos y Congreso, y en consecuencia sufrí la pérdida de mi legitimidad. Esto produjo la aparición de outsiders, líderes que desde fuera de la política tradicional prometieron orden y seguridad frente a la violencia y la corrupción. Álvaro Uribe en 2002 encarnó ese sentimiento, el deseo de recuperar la autoridad frente a una política desacreditada. También ha cambiado la forma en que se percibe mi conflicto armado. En los años 60 y 70 se veía como una lucha social y política. En los 90, el narcotráfico y los paramilitares empezaron a hablar de mí como un estado al borde del colapso. La etiqueta de estado fallido comenzó a circular, incluso en la comunidad internacional. Y en los años 2000, la narrativa cambió otra vez. El conflicto dejó de leerse como un problema social y se redujo al lenguaje del terrorismo y el orden público. Pero González advierte: simplificar el conflicto como mero problema de seguridad oculta lo esencial. La violencia en mí no se debe a mi ausencia, sino que mi constitución estatal ha sido desigual y conflictiva. Soy un estado presente pero de forma fragmentada. Pero espérense un segundito. Antes de todo este giro, quise reinventarme con la Constitución de 1991. Reconocí mi pluralidad, repartí mejor el poder entre mis instituciones e intenté acercarme a mis minorías y territorios. Fue un esfuerzo por relegitimarme, y aunque todavía me falta llevar esta promesa a cada rincón, todos los días hago mi mejor esfuerzo. Por eso, cuando hablamos de mi estado, no se trata de colapso ni de ausencia. Se trata de presencia diferenciada. En unas regiones tengo jueces, escuelas y carreteras, y en otras comparto poder con guerrillas, paramilitares o economías ilegales. Soy un mosaico, en disputa, fragmentado pero nunca inexistente. Soy Colombia, y no soy un estado fallido. Soy un estado en construcción, con huellas históricas, tensiones y desigualdades. Si cambiamos el lente, también cambia la respuesta. No se trata de decir que todo está roto, sino de preguntarse dónde y cómo falta construir. Mi historia no es excusa, es la clave para comprenderme y sobre todo para transformarme.